Bueno, cuiden sus cámaras, por favor. Bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces. Estábamos hablando de las hormonas que participan en el proceso de la digestión. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Bueno. Entonces, hablemos nuevamente de la gastrina. Por su importancia, dijimos la célula G de la mucosa del antro secreta gastrina y esta se va a liberar mediante una señal nerviosa a través del nervio vago. El nervio vago es parasimpático y a través de reflejos entéricos locales. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la sola presencia de alimento en el estómago provoca un reflejo entérico y eso hace que se libere gastrina. La gastrina llega por la sangre hasta las glándulas oxínticas que están en la parte del cuerpo, del estómago, por la sangre, no es que viajan por el estómago mismo, y ahí producen una estimulación, las células parietales y de las células peptídicas para la liberación de ácido clorhídrico y pepsina respectivamente. Ahora, la gastrina es la hormona por excelencia principal estimuladora de la secreción de ácido. Digo principal porque también hay otros mecanismos. Y habíamos quedado aquí. La histamina es un cofactor en la estimulación de la secreción de ácido. Acabo de decir que la gastrina es el principal estimulante para la secreción de ácido. La histamina es un cofactor. Luego vamos a ver cómo funciona. La secreción entonces gástrica, cuando hablamos de secreción gástrica nos referimos principalmente al ácido clorhídrico, se inhibe por el exceso de ácido en el estómago. Es decir, hay una autorregulación. Cuando el pH es muy bajo, menor a 3, automáticamente la secreción de gastrina disminuye. O sea, es un mecanismo defensivo. La elevada acidez deprime de manera directa la secreción de gastrina en las células G. Y 2, el ácido inicia un reflejo nervioso inhibidor que anula la secreción de gastrina por el estómago. Entonces, repito, es un mecanismo de protección. Ahora, la secreción gástrica se va a producir en 3 fases, en 3 momentos diferentes de la siguiente manera. Primero, existe una fase cefálica. Quiere decir que el solo hecho de oler, inclusive de ver un alimento, ya mediante la fase cefálica, mediante reflejos estímulos directamente del sistema nervioso central a través del nervio vago, se puede empezar a producir ácido clorhídrico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos con hambre, con apetito y vemos algo muy oloroso, están cocinando algo muy rico y se siente el olor, o inclusive podemos verlo, el estómago mediante esta fase gástrica, mejor, claro, el estómago mediante esta fase cefálica puede empezar ya a producir ácido clorhídrico porque el cuerpo, el organismo piensa que ese alimento del cual estamos viendo u oliendo va a ser recibido por nuestro organismo, ¿sí? Luego, obviamente esto puede suceder antes de comer, antes de almorzar, antes de cenar, desayunar, y evidentemente cuando nosotros vemos un alimento sabroso o cuando lo olemos,
definitivamente la siguiente fase es que lo comamos. Entonces, cuando sucede eso, ya nuestro estómago está esperando ese alimento con secreción gástrica. Una vez el alimento cae al estómago, la distensión del estómago por la presencia del alimento y el contacto del alimento en las paredes del estómago son dos mecanismos que estimulan por vía nerviosa, por vía entérica, la secreción de jugos gástricos. Y posteriormente, cuando el alimento pasa al intestino, se inician estímulos también de tipo parasimpático asociado a la distensión del intestino, que va en relación directa al proceso mismo de la digestión para la secreción tanto de jugos gástricos como jugos intestinales. Por lo tanto, tenemos la fase cefálica, la fase gástrica, la fase intestinal. Aquí está el estómago, ¿verdad? Esto dijimos que era el fondo, esta parte del cuerpo, esta parte de aquí el antro, aquí está el píloro para pasar al intestino delgado. Este sería el duodeno. Tenemos el sistema nervioso central y esta curvatura es la curvatura mayor del estómago, corresponde a esta pared de acá, donde se encuentran las células parietales, ¿sí? Las glándulas, una glándula oxíntica, y dentro de la glándula oxíntica está la célula parietal. Entonces, el solo hecho, decíamos, de ver u oler un alimento mediante un estímulo del nervio vago al estómago, tanto al cuerpo, por donde está la glándula oxíntica, y al antro, donde están las células G, a través del parasimpático, ¿sí? Ahí está. El parasimpático va a actuar directamente por medio de la acetilcolina a una célula enterocromafín. Esta célula libera histamina. Recuerden, acabamos de decir que la histamina es un cofactor para la liberación de ácido clorhídrico. La histamina estimula la célula parietal, pero también lo puede hacer de manera directa, ¿sí? Ya sea por esta vía o de manera directa. Y la otra forma, que es la más importante, es que el nervio vago estimula directamente a la célula G. La célula G produce gastrina que pasa a la sangre, la gastrina estimula la célula enterocromafín y libera histamina, y la histamina es la que va a producir el estímulo a la célula parietal para la liberación de ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense, esto sucede en la fase cefálica. Ni siquiera la persona ha empezado a comer el alimento y ya se está liberando ácido clorhídrico. Cuando el alimento ha caído al estómago y este empieza a distenderse, a llenarse, dijimos que hay dos formas de estimulación, ¿verdad? Una, a través de los aminoácidos que estimulan directamente a la pared entérica, por un mecanismo reflejo de los plexos de Meissner y de Auerbach, se estimulan, y hay una estimulación directa a la célula parietal. Los mismos aminoácidos van a producir estimulación a la célula G, libera gastrina, célula enterocromafín, libera histamina, y la histamina estimula a la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico. Y en la fase intestinal sucede algo muy parecido, ¿sí? Los aminoácidos terminan estimulando a las células G. De esta manera volvemos al mismo mecanismo. Ahora, en la fase intestinal, la secreción del intestino delgado de secretina, somatostatina y péptido inhibidor gástrico tienen que ver con los mecanismos contrarios a la estimulación, es decir,
estas, y esto ya lo vimos en un cuadro, estas tres hormonas van a inhibir a estos tres niveles la producción de ácido clorhídrico, la secretina, la somatostatina y el péptido inhibidor gástrico. En cuanto al pepsinógeno, que se va a liberar en la célula principal, hay una estimulación directa de la acetilcolina o a través de la presencia de los alimentos, de los aminoácidos, por vía entérica por los plexos de Meissner y de Auerbach para la producción de pepsinógeno, o mediante el nervio vago para la estimulación tanto de ácido clorhídrico como de pepsinógeno. La secretina estimula la producción de pepsinógeno. Ahora, en cuanto al control hormonal para la producción de estas hormonas, tenemos dos fases. La fase gástrica, donde son los aminoácidos y los péptidos de los alimentos, como ya vimos, que estimulan a la célula G para la producción de gastrina. La gastrina pasa a la sangre, circula hacia el mismo estómago, en las células que ya vimos, las células principales, ¿sí? Para la formación de ácido clorhídrico y de pepsinógeno. Por lo tanto, los aminoácidos son los que estimulan la secreción de ácido clorhídrico. Son principalmente las proteínas las que van a estimular una mayor liberación de ácido clorhídrico. Y a nivel intestinal, el quimo que se forma, que es ácido, sale ácido del estómago, va a liberar secretina y péptido inhibidor gástrico, ¿sí? Que pasa a la sangre, circula, se dirige al estómago. Ya saben ustedes, la célula diana para la síntesis de gastrina es la célula G, inhibe la producción de gastrina, y esto hace que el pH, aumenta, disminuye el pH, y cuando disminuye, dijimos, a menos de 3, se va a producir un mecanismo de protección. El ácido, la liberación de ácido clorhídrico disminuye el pH, pero el pH del estómago está alrededor un promedio de 4 a 4,5, ¿sí? No puede descender mucho porque se hace peligroso para el propio estómago. Y no solamente para el estómago, sino también para el duodeno. Entonces, el mecanismo intestinal lo que hace es proteger tanto al duodeno como al estómago de un pH muy bajo. Bueno, estábamos viendo los tipos de movimiento intestinal. Ya vimos algo, hay un movimiento propulsivo y un movimiento de mezcla. La distensión del intestino, la llegada de alimento del quimo del estómago hacia el intestino delgado, despierta las contracciones de mezcla llamadas contracciones de segmentación. Son contracciones que dan al intestino el aspecto de chorizo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una masa de alimento, y cuando se contrae aquí, 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 le da un aspecto de chorizo, y eso hace que se mezcle de la mejor manera posible el quimo. El quimo es el alimento que consumimos, es una masa, ¿no? que se forma en el estómago. Eso favorece mucho a una mejor mezcla. ¿Y por qué se tiene que mezclar? Porque las enzimas digestivas liberadas por el páncreas tienen que interactuar, tienen que entrar en contacto de manera homogénea con todo el alimento que consumimos, Por lo tanto, una mezcla asegura una buena digestión. Corte aquí, corte más allá. Al momento que se empuja el quimo, entonces se produce una mezcla. Esto da lugar al movimiento peristáltico intestinal, que se mueve a una velocidad de 0,5 a 2 centímetros por segundo. El movimiento del quimo del intestino es solo de 1 centímetro por minuto en promedio. Su paso desde el píloro hasta la válvula ileocecal para pasar al intestino grueso
requiere alrededor de 3 a 5 horas. Esto va a depender mucho también del tipo y la consistencia y la calidad y la cantidad de alimento que la persona ingiere. Entonces, bueno, el complejo motor migratorio no nos vamos a complicar. Nada más les quiero mostrar esto. Fíjense cómo hay movimientos peristálticos de segmentación, corta el quimo, pero también hay movimientos de propulsión, a manera que va avanzando, se va cortando, se va mezclando y se va asegurando que el alimento se mezcle bien con las enzimas digestivas para que al mismo tiempo se vaya absorbiendo los nutrientes, se vayan absorbiendo los nutrientes en los diferentes segmentos del intestino delgado. Voy cortando, voy mezclando, se va absorbiendo. Voy cortando, se va mezclando, voy absorbiendo. Eso es lo que sucede en el intestino delgado. Entonces, este complejo motor migratorio o peristaltismo intestinal se interrumpe a los 10-20 minutos de ingerir una comida para la liberación de hormonas como la colecistoquinina que garantizan la presencia de las enzimas, pancreáticas, que en definitiva son las que van a producir todo lo que llamamos digestión, todo el proceso de digestión. Entonces, hay un movimiento de corte, hay un movimiento propulsivo, corte, mezcla, propulsión. Corte, mezcla, propulsión. Y si eso lo vemos más íntegramente, vamos a entender cómo es que se produce el movimiento intestinal. Perdón, entonces, y así viene el alimento finalmente por todo el intestino delgado, por todo el intestino delgado, por todo el intestino delgado, hasta llegar aquí a la válvula iliocecal, hasta llegar aquí a la válvula iliocecal para terminar en el ciego y pasar al colon, que ya es el intestino grueso. Aquí en la válvula iliocecal, como su nombre lo indica, esta válvula es un mecanismo de compuerta o de puerta, es un esfínter que cumple la función de controlar la liberación o el paso del contenido intestinal hacia el intestino grueso, del intestino delgado al intestino grueso, y dos, impide del retroceso de este contenido del intestino grueso hacia el intestino delgado. Y esto lo hace, si ven aquí abajito, tiene unas valvas que sobresalen hacia la luz, unas valvas como un pico de pato que sobresalen hacia la luz del intestino grueso, ¿sí? Que cuando cae alimento al ciego, hace que estas válvulas se cierren, ¿no? Entonces funciona como una verdadera válvula. Además, tienen un reforzamiento muscular que funciona como un esfínter. Todo eso, repito, hace que esta válvula, como su nombre lo indica, por un lado, controla la salida o la caída de alimento del intestino delgado hacia el intestino grueso, y por otro lado, evita el retroceso del, ya no se llama alimento aquí, ¿no? Ya prácticamente estamos hablando de materia fecal, el retroceso de la materia fecal del intestino grueso hacia el intestino delgado. Evita eso, un flujo retrógrado. En la vecindad de la válvula, la pared del ilion posee una capa muscular, como les decía, que va a funcionar como esfínter.
Este esfínter se encuentra discretamente contraído en condiciones normales y permanentemente, puesto que va a ser el mecanismo, como ya les dije, que controla el vaciamiento del contenido del intestino delgado hacia el ciego, o sea, hacia el intestino grueso. Una vez tenemos este contenido en el colon, la materia fecal va a circular del ciego por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y el recto. Las funciones principales del colon son, pregunta de examen, absorción de agua y electrolitos a partir del quimo. 2, almacenamiento de la materia fecal hasta que pueda ser expulsada. Entonces, la absorción de agua y electrolitos del quimo se produce principalmente en la mitad derecha del colon, y el almacenamiento de la materia fecal hasta que pueda ser expulsada se produce en la mitad izquierda del colon, en todo este segmento. Entonces, en todo el lado derecho se aprovecha para absorber la mayor cantidad de agua, y fíjense, al colon le llega como quimo más o menos 9 litros al día, y al final solamente se eliminan como 200 a 300 mililitros de agua. Entonces, quiere decir que el 98, 97% del contenido que le llega al colon se absorbe. Agua, electrolitos, principalmente en todo este segmento. Entonces, la absorción, repito, porque es pregunta de examen, ocurre en la mitad derecha y el almacenamiento en la mitad distal o izquierda. Y para que haya la formación de una materia fecal homogénea, compacta, también el intestino grueso tiene los movimientos peristálticos que, gracias a su capa muscular y a estas austras que ven aquí triangulares, permiten una mezcla, es decir, van cortando la materia fecal que se va formando y la van mezclando para una absorción homogénea, del agua, principalmente del agua, de esto que se está formando, que viene a ser la materia fecal. Esto es muy importante porque eso garantiza que la materia fecal, repito, sea compacta y homogénea. Entonces, estas contracciones tienen dos funciones: la de empujar, igual que en el intestino delgado, es decir, la propulsión, y la mezcla, ¿sí? Va llevando la materia fecal que se va formando. Aquí estará líquido, aquí será semilíquido, por acá ya será semisólido y por acá ya será sólido. Para eso se necesita una buena mezcla, para que el contacto de esta materia fecal que se va formando con las paredes del intestino sea homogénea, sea compacta, haciendo que toda ella quede expuesta, es decir, toda la materia fecal quede expuesta al contacto con la mucosa para una mejor absorción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense ustedes, después de comer un alimento, más o menos en el estómago permanece aproximadamente 2 horas promedio, depende mucho de lo que comemos, ¿sí? Un promedio de 2 horas. Cuanto más grasoso sea el alimento, más tiempo se queda, pero un promedio de 2 horas en el estómago. Desde que el alimento sale del estómago y circula por todo el intestino delgado, pasarán 4 horas, ¿sí? Ahora, en los diferentes segmentos del colon puede tardar hasta aquí 6 horas, hasta aquí 9 horas, hasta aquí 12 horas, y varía mucho en este segmento final
hasta el momento de la expulsión. Aquí ya en este segmento final intervienen muchos otros factores e inclusive la materia fecal puede llegar a tardar hasta 72 horas, hasta 3 días en ser eliminada. Esto es una exageración, pero puede darse, ¿sí? Entonces, en el intestino grueso hay movimientos de mezcla y segmentación, mezcla, segmentación, propulsión, propulsión, mezcla, segmentación, propulsión. El objetivo final en este segmento del aparato digestivo es la emisión de la defecación. La defecación puede iniciarse por un reflejo intrínseco mediado por el sistema nervioso entérico local. Fíjense ustedes, este es el colon, que tiene una tremenda inervación distal para garantizar una buena eliminación de la materia fecal o defecación. El contacto de la materia fecal con las paredes de este segmento final del colon es el estímulo que se necesita para producir o iniciar las ondas peristálticas que van a empujar la materia hacia el ano. En primer lugar, las ondas cuando se empieza a almacenar materia fecal, las ondas peristálticas comienzan acá arriba, en el colon descendente, y van empujando la materia fecal, y al empujar se va distendiendo esta zona. Entonces la distensión provoca nuevos estímulos, y estos nuevos estímulos, nuevas contracciones que van empujando la materia fecal hacia el sigmoides, del sigmoides hacia el recto, y del recto hacia el ano, forzando la presencia de materia fecal próxima al ano a su eliminación. Entonces, a medida que la onda peristáltica se aproxima al ano, el esfínter anal interno se relaja. Este esfínter anal interno más o menos funciona como lo que vimos en la vejiga. Este esfínter anal interno es compuesto o está compuesto por músculo liso. Por lo tanto, nosotros no tenemos control sobre él, pero existe un esfínter anal externo que es de músculo estriado, y sobre este músculo, al ser músculo estriado, sí tenemos control. Sí tenemos control, y es este esfínter el que podemos controlar para decidir en qué momento se va a producir la defecación. Por efecto de las señales inhibidoras procedentes del plexo mientérico, si el esfínter anal externo se relaja, repito, de manera consciente y al mismo tiempo que el interno, se producirá la defecación. Ustedes saben que hasta cierta edad, más o menos promedio 2 años, los niños, los bebés, no tienen control sobre este esfínter anal externo. Se les va enseñando a controlarlo para de esa manera poder controlar el acto de la defecación. Ciertas enfermedades provocan el descontrol o el no control de este esfínter, y bueno, ya ustedes se imaginarán la tragedia que eso significa. Como norma para que el reflejo intrínseco pueda producir con eficacia la defecación, se requiere de un esfuerzo, de un reflejo de la defecación, un reflejo parasimpático que procede de los sacros de la médula espinal. ¿Qué es lo que hace esto? Estas señales parasimpáticas incrementan las ondas peristálticas cuando se están dando cuando se está dando la situación y la comodidad para la emisión de la defecación. En otras palabras, cuando la persona está en el lugar correcto, en el baño, y existe la orden del deseo defecatorio. Entonces estas señales parasimpáticas lo que hacen es incrementar las ondas peristálticas, relajan el esfínter interno, todo esto es inconsciente, y transforman un movimiento débil de reflejo en un movimiento potente.
sobre todo cuando, repito, nosotros conscientemente empezamos a relajar el esfínter externo y se empieza a producir el acto de pujo. Entonces, ¿qué tenemos? El recto, el esfínter, el esfínter interno, y tenemos el esfínter externo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega la materia fecal, la presencia de la materia fecal y de las ondas peristálticas están empujando aquí, las ondas peristálticas están empujando al contenido, a la materia fecal, contra el esfínter interno. Esto provoca un estímulo del esfínter interno que se relaja. Nosotros no tenemos control consciente de todo esto, pero sí tenemos control sobre este otro esfínter, el esfínter externo. Las terminaciones nerviosas en el canal del ano no permiten detectar el tipo de contenido en el recto, pero impulsos descendentes producen la relajación del esfínter externo de manera consciente. Obviamente la señal va del esfínter interno hacia el cerebro, lo que va a producir que nosotros reconozcamos como una inminente sensación de defecación, ¿sí? Y eso hace que conscientemente, repito, procedamos a la relajación del esfínter externo, aumenta el peristaltismo intestinal del sigmoides y del recto, también puede contribuir a un esfuerzo abdominal con la contracción de los músculos rectos abdominales, y eso genera una presión aún mayor para dar lugar definitivamente a la defecación. Chicos, hay un paciente un poquito delicado afuera de mi consultorio. Denme exactamente, vamos a hacer un descansito de 5 minutos. 5 minutitos les pido para continuar un poquito más con la clase. ¿Listo? Los que Ya, quieran doctor. salirse, los que quieran, Está bien, doctor. tal vez menos de 5. Si quieren salirse, y después yo les doy campo para entrar, no sé, pero espérenme entre 3 y 5 minutos, por favor.
Volvemos en 30 segundos. Bueno, jóvenes, volvemos. ¿Están ahí todos? Bueno, vamos a ver ahora las funciones secretoras del tubo digestivo. Funciones secretoras del tubo digestivo. Aquí viene a ser la parte tal vez más importante como función del aparato digestivo. Todo lo que hemos visto es importante, pero finalmente la secreción de los diferentes compuestos de los jugos digestivos es lo que va en esencia a dar lugar al aprovechamiento de los nutrientes. Entonces, las glándulas secretoras que están a lo largo del aparato digestivo cumplen dos funciones principales. Primero, secretar enzimas digestivas casi en todos los segmentos. Y segundo, las otras glándulas, llamadas glándulas mucosas, que ya lo hemos visto en la anterior clase, que son las que van a proporcionar moco para la lubricación y protección, de todas las partes del tubo digestivo, para facilitar el desplazamiento del alimento, el desplazamiento del quimo, de la materia fecal, o para proteger de las sustancias que podríamos haber ingerido y que pueden llegar a lastimar a la propia mucosa. Entonces, el contacto del alimento con el epitelio estimula la secreción de las glándulas locales. La estimulación del epitelio de la mucosa se hace mediante el sistema nervioso entérico de la pared. El solo contacto del alimento desde la boca al pasar el alimento al estómago, el contacto, como ya vimos, del alimento con las paredes del estómago, ya empieza a producir las diferentes secreciones o jugos digestivos. El contacto del quimo en el intestino delgado, el contacto de la materia fecal en el intestino grueso, empieza a producir estas sustancias, como ya dijimos, que son para proteger, en el caso de las glándulas mucosas, o para liberar las enzimas digestivas. Entonces, los estímulos, y esto es pregunta de examen, que van a proporcionar la liberación o la secreción de estas sustancias son de tipo táctil, es decir, el contacto, de irritación química, hay compuestos químicos que producen mayor liberación de jugos gástricos que otros compuestos, y la propia distensión de la pared intestinal. El estómago, cuanto más se va llenando, más secreción va produciendo. Ya habíamos hablado de la saliva, o sea que nos vamos a ir a hablar directamente. Habíamos hablado de la saliva y habíamos hablado del estómago con la producción de ácido clorhídrico y pepsina. Entonces nos falta hablar del páncreas y del hígado. La secreción pancreática. El páncreas tiene una función exócrina, pero también tiene una función endócrina.
La función exócrina es para la producción de enzimas para digerir los alimentos. Y la función endocrina, que no la vamos a ver en este capítulo, para la producción de hormonas. La función endocrina la vamos a ver en el último capítulo. Precisamente la función endocrina a través de los islotes de Langerhans, donde están las células beta, que van a producir insulina, las células alfa, que van a producir glucagón, y las células gamma, que van a producir somatostatina. ¿Listo? Esto es pregunta de examen también. Pero lo que nos interesa más en este capítulo es la función exócrina del páncreas. Los acinos pancreáticos son los que van a secretar estas enzimas digestivas. Las enzimas más importantes para la digestión de las proteínas son la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa, que después de secretadas se van a activar a tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipolipeptidasa. Entonces, la enzima del páncreas y esto es pregunta de examen, para la digestión de los hidratos de carbono o carbohidratos es la amilasa pancreática. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? Va a convertir una macromolécula en una micromolécula. ¿En qué consiste el proceso de digestión? La digestión no es otra cosa que la conversión de una molécula grande, una macromolécula, en una micromolécula, en una molécula pequeña que se pueda absorber. Una molécula grande, la mucosa del intestino no la absorbe. Entonces, ahí está la importancia de las enzimas digestivas que convierten la macromolécula en micromolécula para que se pueda absorber. La principal enzima para la digestión de los hidratos de carbono se llama amilasa, que hidroliza los almidones, el glucógeno y casi todos los demás carbohidratos, excepto la celulosa. Por eso es que nosotros, los humanos, no podemos, yo siempre digo, ¿por qué la vaca, siendo un animal tan grande que llega a pesar 500, 600, 700 kilos solo de comer pasto, quiere decir que el pasto pues es nutritivo? ¿Por qué nosotros los humanos no vamos y comemos pasto y vamos a ser gordos y fuerzudos como las vacas, como los toros? ¿No se han preguntado eso? Bueno, porque nosotros, los seres humanos, no tenemos la enzima para la digestión de la celulosa. Por lo tanto, no nos sirve como alimento. No nos sirve como alimento. Ahí está la gran diferencia y aquí se puede entender cómo es la verdadera función de las enzimas que convierten una macromolécula en una micromolécula para su absorción. La vaca tiene mucha celulosa, ¿sí? Mejor dicho, mucha celulasa, que es la enzima. La vaca tiene mucha celulasa, que es la enzima para la digestión de la celulosa. Por eso es que pueden alimentarse de pasto. No solamente la vaca, todos los animales herbívoros. Si bien nosotros somos animales, bueno, pertenecemos al reino animal, también somos herbívoros, pero para alimentos del reino vegetal que no tienen celulosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la amilasa? Forma o transforma las grandes moléculas en pequeñas moléculas, disacáridos, trisacáridos, monosacáridos, que son moléculas más pequeñas para absorberse. La enzima principal para la digestión de las grasas, pregunta de examen, es la lipasa, que hidroliza las grasas neutras, produce ácidos grasos y monoglicéridos, pero también la colesterasa produce hidrólisis de los ésteres de colesterol. Entonces, la más importante es la lipasa, pero también la colesterasa. Y la fosfolipasa, que divide los ácidos grasos en fosfolípidos. ¿Listo? Que son moléculas más pequeñas. Las células epiteliales de los conductilos y conductos
secretan iones de bicarbonato y agua. Estamos hablando del páncreas. Por lo tanto, el jugo pancreático contiene las enzimas, contiene agua como medio de transporte y contiene bicarbonato. La pregunta es, ¿por qué bicarbonato? Recuerden que a la salida del quimo del estómago, ese quimo es tremendamente ácido y entra al duodeno bien ácido. Por lo tanto, la función del páncreas con los jugos pancreáticos es la de proporcionar bicarbonato para ir a neutralizar ese ácido. El jugo pancreático, los iones de bicarbonato neutralizan el ácido que llega con el quimo al duodeno procedente del estómago. Por lo tanto, la secreción pancreática está estimulada por la acetilcolina, la colecistocinina y la secretina. Pregunta de examen. La acetilcolina, liberada por las terminaciones nerviosas, estimula la secreción de enzimas digestivas. Esto ya lo vimos en un cuadro, ¿se acuerdan? La colecistocinina, secretada por la mucosa duodenal y yeyunal superior, estimula la secreción de enzimas digestivas. Y la secretina, secretada por la mucosa duodenal y yeyunal ante la entrada de alimento, cuando es muy ácido, para la liberación de bicarbonato principalmente. También los jugos pancreáticos tienen 3 fases, lo mismo que vimos en el estómago, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, que funcionan de manera similar. El hecho de ver, pensar, oler un alimento ya empieza a la liberación de saliva, de jugos gástricos y de jugos pancreáticos. Esto con la idea de que se supone que si estoy oliendo rico es porque voy a comer, con la idea de empezar a preparar las condiciones para recibir el alimento posteriormente. La fase gástrica, la llegada de alimento al estómago, la distensión del estómago produce estímulos parasimpáticos que van a ir a producir la liberación de secreción de jugo pancreático. Y la llegada del alimento al duodeno es el momento más importante para la secreción pancreática, por efecto de la secretina. La presencia del alimento en el duodeno estimula la liberación de secretina y esta va a liberar los jugos pancreáticos. Además, la colecistocinina, que también se libera en el duodeno, induce un incremento de la secreción de enzimas, sobre todo cuando el quimo es rico en grasa. Lo mismo, la fase cefálica, la fase, la liberación de secretina para la liberación en el páncreas de jugos pancreáticos. La fase gástrica, mediante el parasimpático, la distensión, etc. Y la fase intestinal, cuando el alimento llega al duodeno, aquí está, este es el estómago, aquí está el duodeno, va a estimular las células Y para la producción de secretina, de colecistocinina, que van a pasar a la sangre y van a activar la producción de jugos pancreáticos. ¿Listo? La secretina, cuando el quimo ácido penetra en el duodeno desde el estómago, la secretina estimula la secreción de bicarbonato que neutraliza esa acidez, es un mecanismo defensivo. La colecistocinina estimula la secreción de enzimas por el páncreas. Este efecto se debe a la presencia de proteasas y peptonas, productos de la digestión parcial de las proteínas y de ácidos grasos de cadena larga. Entonces el ácido clorhídrico que hay en el jugo gástrico, en el quimo, también induce la liberación de colecistocinina. Ese era el páncreas. En el hígado, la bilis se produce en el hígado. Es muy importante para la digestión y la absorción de las grasas. La bilis es muy importante para la digestión y la absorción de las grasas. Pregunta de examen. La eliminación de productos de desecho de la sangre también se produce a través
de la bilis. Y esto lo hemos visto en el capítulo de sangre, por ejemplo. La bilis permite la excreción de varios productos de desecho, principalmente la bilirrubina, que es un producto del metabolismo de la destrucción en el vaso del grupo de la hemoglobina, ¿no? Que se produce el grupo M, que se va a reciclar, porque es una proteína, y la bilirrubina, que se va a eliminar por la bilis. También por la bilis se va a eliminar el exceso de colesterol que se forma en los hepatocitos. Aquí está el hígado con sus ramas derecha e izquierda. Se forma la bilis se almacena en la vesícula. Cuando comemos un alimento graso, aparece la colecistocinina que comprime a la vesícula libera la bilis para venir aquí y entrar en contacto con el alimento. También tiene un control cefálico, un control hormonal, muy parecido a lo que ya vimos con los otros dos ejemplos. En situación de ayuno, la bilis se acumula en la vesícula biliar, todo el tiempo se está formando bilis y se va acumulando aquí. Este es el duodeno, aquí está el estómago. Entonces, la bilis se concentra en la vesícula y cuando los alimentos grasos entran en el duodeno, cuando el alimento graso entra al duodeno, induce la liberación de colecistocinina. ¿Qué es lo que hace la colecistocinina? Contrae la vesícula y relaja este esfínter. ¿Sí? Llega el alimento graso, estimula la producción de colecistocinina, contrae la vesícula para liberar bilis, esa bilis necesaria para la digestión de las grasas, se contrae la vesícula, se libera la bilis y se relaja este esfínter, el esfínter de Oddi, que es el que va a permitir el paso finalmente de la bilis del conducto biliar al intestino. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué pasa en algunas enfermedades del hígado cuando por diferentes motivos se produce una obstrucción en el paso de la bilis hacia el intestino y esta vuelve hacia la sangre? Bueno, se produce lo que se llama ictericia. Ictericia es la pigmentación amarillenta de las escleras de los ojos y de la piel y mucosas. Estos son unos antiguos celulares que eran unos grandotes, miren, tremendos cálculos que se forman, y estos cálculos, además, si se obstruye a este nivel, inflama la vesícula y va a tener que operarse, pero ese cálculo puede salir y obstruir aquí abajo e impedir la salida de bilis al intestino. Entonces esa bilis se vuelve hacia el hígado y del hígado pasa a la sangre y eso producirá una ictericia. Y finalmente vamos a hablar de las criptas del Lieberkühn. Hemos hablado de la saliva, hemos hablado de la secreción gástrica, hemos hablado de la secreción pancreática, hemos hablado de la secreción biliar. Ahora vamos a hablar de la secreción intestinal, principalmente en el intestino delgado. En el intestino delgado existen también glándulas, las que se encuentran en las criptas del Lieberkühn, que son las que van a secretar los jugos digestivos intestinales. Estas criptas, estas glándulas están entre las vellosidades intestinales. Las superficies de estas están cubiertas por epitelio, obviamente por la mucosa, y hay dos tipos de células ahí. Las células caliciformes, que ya las conocen, que son las que secretan moco, ya hemos dicho, para proporcionar lubricación y protección. Y existen en los enterocitos algunas células que secretan grandes cantidades de agua y electrolitos. Es muy importante la secreción de agua para facilitar mucho la propulsión de los jugos, la propulsión del alimento, del quimo que hemos ingerido. ¿Sí? También muchas de estas células, para hacer una especie de equilibrio, se encargan de absorber agua y electrolitos
junto con los productos terminales de la digestión. En otras palabras, si yo en una alimentación consumo suficiente cantidad de líquido como para facilitar todo el proceso de la digestión, estas células del intestino delgado no se van a ver en la necesidad de producir o de liberar más líquido. Si mi comida ha sido muy seca y mi mala costumbre es de consumir muy poco líquido, entonces el intestino se encargará de compensar la necesidad de líquido del intestino para la digestión, y por eso es que también hay secreción de agua en el intestino. La mayor parte de la secreción del intestino es sobre el intestino delgado. Intestino grueso. La mayor parte de la secreción del intestino grueso es moco, porque la función más importante del intestino grueso es más bien absorber líquido para darle consistencia final a la materia fecal. Para que esa materia fecal pueda circular muy fácilmente, se produce moco. La parte más superficial de la materia fecal es bien blandita por la secreción de moco, lo cual facilita su desplazamiento y su eliminación, pero además este moco protege, porque ya aquí en el intestino grueso hay otras sustancias que se forman, hay bacterias, hay proliferación bacteriana, etcétera, etcétera, que pueden producir irritación de ese contenido hacia la mucosa del intestino grueso. Bueno, el moco ejerce una protección precisamente, proporciona un medio adherente a la materia fecal para que ésta no se disperse mucho, para que sea compacta, para que esté adherida y para que salga como ustedes la conocen. Y además, como ya lo dije, protege frente a la actividad bacteriana y proporciona una barrera que impide el ataque de posiblemente ácidos o alguna otra sustancia nociva que hay en la materia fecal que vaya a lastimar a la mucosa del intestino grueso. El siguiente capítulo vamos a hablar con un poco más de detalle, la siguiente clase, perdón, con un poco más de detalle de lo que es específicamente la digestión para la posterior absorción de los nutrientes. Y me voy a quedar con esta imagen. Miren cómo aquí llegan moléculas grandes y las enzimas. Aquí está el hígado, la vesícula con la bilis, el páncreas. Aquí llega una molécula grande y las enzimas digestivas la van cortando. Miren cómo se van fraccionando. Aquí esta molécula se va fraccionando, pedacitos más chiquititos, para finalmente absorberse. ¿Listo? Eso es digestión. Vamos a quedar aquí y preguntas. Preguntas, jóvenes. Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿será que lo puede volver a explicar sobre el tema del movimiento del colon? Como sucede en todos los demás segmentos, es muy sencillo. Hay movimientos de mezcla y de propulsión. O sea, la idea es, también es lo mismo en el intestino delgado, es que se mezcle, en este caso la materia fecal. ¿Para qué? Para que se haga una masa homogénea. Y yo te voy a dar un ejemplo. Si no hay el movimiento de mezcla, la materia fecal que está en contacto con la mucosa le va a quitar agua, pero aquí al centro no va a absorber el agua del centro. Entonces vas a tener como esos helados que tienen crema al medio, que está blandito, y bueno, lo de afuera saca un gelado. Entonces, cuando uno va al baño, va a emitir materia fecal sólida y líquida a la vez. Bueno, esto no sucede porque al mezclar este contenido, permite que la absorción de agua por el colon sea homogénea. Es decir,
toda la masa de la materia fecal tenga la misma consistencia. Para eso es el movimiento de mezcla. Y el otro movimiento es el que va a hacer que la materia avance hasta su salida, ¿no? Entonces hay movimiento de mezcla donde por la forma triangular que tiene el colon, por ejemplo, en el segmento del transverso, hace que se corte muy fácilmente la materia fecal, ¿sí? Y el otro movimiento es el propulsivo, que es el movimiento peristáltico que empuja la materia fecal. Lo mismo sucede en el intestino delgado. Y lo mismo, con alguna variante, sucede en el estómago para mezclar el alimento en el estómago. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Bueno, mañana presten atención. No lo voy a poner al grupo, porque es obligación de ustedes asistir a la clase. Antes no habían grupos de WhatsApp, no existía eso. El profesor en la clase les decía, tienen examen mañana a tal hora. El que fue, se enteró. El que no fue, pues no se enteró del examen. El primero que ponga que mañana hay examen y que a qué hora es y lo que sea, los tenemos registrados ahí con nombre y apellido, les voy a quitar puntos. Lo estoy diciendo ahora para los que están presentes y los que se den el trabajo de escuchar la clase. Ah, no, ya dejé de grabar, o sea que están perdidos. ¿Sí? Si alguien pregunta, los metiches contestarán, el profesor dijo la hora en clase, pero como no son metiches, ustedes se quedan callados. Yo me las arreglaré. Mañana el examen es 3:15 en la plataforma de la universidad. 3:15. 3:30 termina, 3:30 continuamos con este tema. ¿Listo? El jueves, los grupos de práctica del jueves, lo vamos a hacer la subsiguiente semana. Nos vemos con el grupo del viernes presencial. Listo, mis brujitas. Nos vemos mañana. 3:15, 3:15 el examen.